Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y a mi primer video en YouTube. El día de hoy vamos a revisar un tema súper importante en la práctica clínica, como lo es líquidos y electrolitos. La idea del día de hoy es revisar los trastornos hidroelectrolíticos más importantes, revisar su clínica y su tratamiento. Así que por favor pónganse cómodos y vamos a empezar. Bueno, y vamos a empezar con el agua. El agua es un componente esencial del organismo y hace posible que se lleven a cabo todas las funciones de este. Es conocido como el solvente universal y tiene como objetivo mantener constante la osmolaridad. Nuestro organismo está conformado en su mayoría por agua y este agua corporal total varía según el género y la edad del organismo, encontrándose de la siguiente forma en los adultos. Después de los 18 años hasta los 40 años, en los hombres, el agua corporal total corresponde al 60% del peso aproximadamente, mientras que en las mujeres corresponde al 50% del peso. Después de los 40 años, este porcentaje disminuye, encontrándose en los hombres hasta en un 50% y en las mujeres hasta en un 40%. Este agua se distribuye en diferentes compartimientos a los cuales puede entrar y salir libremente. Existe un compartimiento intracelular y un compartimiento extracelular. El compartimiento intracelular corresponde a 2/3 del agua corporal total, mientras que el extracelular corresponde a 1/3. El extracelular a su vez se divide en dos: el intravascular y el intersticial. El espacio intersticial, que es el líquido que encontramos alrededor de los vasos sanguíneos. Este corresponde al 22% aproximadamente, mientras que el intravascular es el que encontramos dentro de los vasos sanguíneos y corresponde aproximadamente al 11%. Para mantener el equilibrio hídrico, el cuerpo humano tiene ganancias y pérdidas de agua, las cuales se distribuyen de la siguiente forma. Entre las ganancias encontramos los alimentos líquidos que nos aportan hasta 2000 centímetros cúbicos, los alimentos sólidos que nos aportan hasta 1100 centímetros cúbicos y los productos de la oxidación que nos aportan hasta 400 centímetros cúbicos. Por el otro lado tenemos las pérdidas que se distribuyen de la siguiente forma. A nivel gastrointestinal, es decir, por las heces, eliminamos hasta 300 centímetros cúbicos. A nivel pulmonar, es decir, por la respiración, eliminamos hasta 600 centímetros cúbicos. A nivel urinario, es decir, por la orina, eliminamos hasta 2000 centímetros cúbicos. Y por la piel, es decir, por la sudoración, eliminamos hasta 600 centímetros cúbicos. Sabiendo todo lo anterior, ahora debemos tener claro cuáles son nuestras necesidades diarias de agua. En el cuerpo humano varían desde 20 a 40 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Por ejemplo, en una persona que pese aproximadamente 60 kilogramos, las necesidades diarias de agua son de 1800 centímetros cúbicos. Ahora, se presentan alteraciones del agua cuando las pérdidas superan las ganancias, es decir, cuando hay deshidratación. Existen múltiples causas, entre las cuales las más comunes son vómito, diarrea, hemorragias, fiebres, entre otros. Para poder realizar una adecuada corrección, primero debemos tener claro qué grado de deshidratación tiene nuestro paciente. Así, existen 3 grados de deshidratación. Cuando el paciente tiene deshidratación leve o grado 1, hay un déficit del 3 al 5% aproximadamente de agua y clínicamente podemos ver la lengua pastosa. En la deshidratación grado 2 o moderada, hay un déficit del 5 al 10% de agua y clínicamente podemos ver mucosas secas, taquicardia, oliguria y descenso del pH. Por último, en la deshidratación grado 3 o grave, el déficit es mayor al 10% e incluso puede llegar hasta el 15%. En este grado de deshidratación podemos ver todas las manifestaciones clínicas descritas anteriormente. Adicional,
a alteración del estado de conciencia, hipotensión, taquipnea y alteración de la perfusión distal. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Bueno, y vamos a realizar nuestro primer ejercicio. Tengan a la mano, por favor, su calculadora, puede ser obviamente la de su celular, para poder realizar todos los ejercicios y que vayan haciéndolo conmigo. Entonces, nos dicen en nuestro primer ejercicio que llegó Juan Pablo, un paciente que tiene masculino, que tiene 50 años, que pesa 60 kilogramos. Se comió un tamal que estaba delicioso, pero le causó una enfermedad diarreica aguda. Llega al servicio de urgencias, usted le realiza todo el examen físico y encuentra que tiene todos los signos vitales normales y como único hallazgo positivo tiene su mucosa oral seca. Entonces, ¿qué grado de deshidratación tiene Juan Pablo? Juan Pablo tiene un grado de deshidratación 1. Es decir, que tiene un déficit de agua del 5%. Ahora, ¿cómo vamos a reponer su déficit de agua? Primero, tenemos que ver los requerimientos diarios de agua que normalmente tiene nuestro paciente. Como lo vimos anteriormente, el cuerpo humano tiene un requerimiento de agua aproximadamente entre 20 a 40 centímetros cúbicos por kilogramo. Lo que vamos a realizar aquí es una regla de 3 simple. Si 40 centímetros cúbicos es el requerimiento de agua para 1 kilogramo de peso, entonces, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua va a ser el requerimiento para nuestro paciente que tiene 60 kilogramos? Realizamos nuestra regla de 3, 40 centímetros cúbicos por 60 kilogramos sobre 1 kilogramo, kilo con kilo, y esto es igual a 2400 centímetros cúbicos. Entonces, acá que averiguamos, los requerimientos diarios de agua de nuestro paciente son de 2400 centímetros cúbicos. Vamos a tenerlo ahí presente. Entonces, requerimientos diarios de agua, 2400 centímetros cúbicos. Ahora, nos dicen que nuestro paciente tiene un déficit de agua del 5% porque tiene un grado de deshidratación grado 1. Lo que vamos a hacer ahora acá es calcular en litros este déficit de agua. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, aquí es cuando entra a jugar parte importante lo que vimos de agua corporal total. Este déficit es respecto al agua corporal total. Entonces, agua corporal total por el déficit del paciente, que en este caso sería el 5%. ¿Cómo calculamos nuestro agua corporal total? Si recordamos, dijimos que en los hombres aproximadamente el agua corporal total corresponde al 60% de su peso. Entonces, 60% por el peso, que sería 60 kilogramos. Y esto por el 5%. Entonces vamos a hacer la cuenta en nuestras calculadoras. 60 por el 60%, que corresponde a 36 litros. Esto nos da en litros, bueno. Y eso lo vamos a multiplicar por el 5%, entonces 36 litros corresponde al agua corporal total de nuestro paciente. Vamos a multiplicarlo por el 5%, que es nuestro déficit de agua. Entonces 36 por nuestro 5%, eso nos da 1.8, que nos da en litros. Entonces nuestro déficit de agua es de 1.8 litros. Ahora, para reponer el agua en este paciente debemos reponer tanto los requerimientos diarios de agua como nuestro déficit. Entonces lo que vamos a hacer es una suma. 2400 centímetros cúbicos o 2.4 litros más 1800 centímetros cúbicos o 1.8 litros. Eso, entonces, vamos a sumar, nos da 4200 centímetros cúbicos. Ahora tenemos que reponer esto en total a nuestro paciente. ¿Cómo lo podemos hacer?
Hay distintas formas, les voy a enseñar una forma que me parece muy fácil y muy práctica. ¿Listo? Entonces, el 50% lo vamos a reponer en las primeras 6 horas y el otro 50% lo vamos a reponer en las siguientes 18 horas. ¿Listo? ¿Cómo sacamos el 50% de 4200? Lo multiplicamos por 50% o dividimos simplemente en 2, ya que es la mitad. Entonces, 50% de 4200 da 2100 centímetros cúbicos, igual acá 2100 centímetros cúbicos. Y para reponerlo en las primeras 6 horas, pues dividimos esto en 6 para saber cuánto le vamos a dar por hora. Entonces, 2100 dividido 6, esto nos da 350 centímetros cúbicos hora, las primeras 6 horas, y 2100 dividido 18, 117 centímetros cúbicos hora, las siguientes 18 horas. ¿Con qué lo vamos a reponer? Pues ustedes lo pueden reponer IV o oral. Este paciente, ¿qué es lo recomendable? El paciente tiene un grado de deshidratación leve, está tolerando adecuadamente la vía oral. A este paciente podemos reponerlo, mandarlo para la casa y reponerle todo vía oral con un suerito de rehidratación oral. Ahora, es diferente en el paciente que tiene también emesis, que no tiene tolerancia a la vía oral o que tiene un grado más alto de deshidratación. ¿Cómo lo vamos a ver en el siguiente punto de nuestro ejercicio? Nos cuentan que vuelve Juan Pablo porque continúa con las deposiciones diarreicas y además desde hace 24 horas tiene múltiples episodios eméticos de contenido alimentario. Cuando ingresa le hacen el examen físico completo, evidencian frecuencia cardíaca de 120, tensión arterial de 80-40, palidez mucocutánea generalizada y mucosas secas. ¿Qué grado de deshidratación tiene este paciente? Entonces, tiene un compromiso hemodinámico importante, ¿listo? Tiene una deshidratación grado 3. ¿Qué quiere decir? Que tiene un déficit de agua del 15%. Vamos a realizar el ejercicio rápidamente. Bueno, entonces sabemos que para calcular cuánto es en agua el déficit, multiplicamos el agua corporal total de nuestro paciente por el porcentaje, que en este caso es 15%. Nuestro agua corporal total, que recordemos que es el peso del paciente por el porcentaje de agua, que en este caso es 60% por el 15%. Esto corresponde a 36 litros, que es nuestro agua corporal, por el 15%. Y esto es igual, vamos a hacer la cuenta, 36 por el 15%, 5.4 litros. Entonces, nuestro déficit de agua en este paciente que está con una deshidratación grado 3 es 5.4 litros. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la reposición. Recordemos que tenemos que sumar. Vamos acá. Recordemos que para poder hacer la reposición de agua tenemos que reponer tanto nuestro déficit de agua como nuestros requerimientos diarios. Ya habíamos visto anteriormente que nuestros requerimientos diarios para este paciente es de 2.400 centímetros cúbicos. ¿De dónde salió esto? Recordemos, 40 centímetros cúbicos por 60 kilogramos. De ahí salió nuestros requerimientos diarios de agua, más nuestro déficit de agua, que es 5.4 litros o 5.400 centímetros cúbicos. Esto, vamos a hacer la cuenta, nos da 7.800 centímetros cúbicos. Recordemos que esto es lo que le tenemos que poner al paciente en 24 horas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, el 50% lo vamos a pasar en las primeras 6 horas y el otro 50% restante en las siguientes 18 horas. Entonces, 50% de 7.800, 3.900 centímetros cúbicos que tenemos que pasar en estas 6 horas y 3.900
centímetros cúbicos que tenemos que pasar en estas 18 horas. Entonces, de estos 3.900 vamos a pasar un bolo de 2.000 centímetros cúbicos y a continuar los 1.900 centímetros restantes, 316 centímetros cúbicos por hora. Entonces, bolo y continuar a 316 centímetros hora los primeros 6 horas. O, pues podemos hacerlo completo, 3.900 dividido 6, 650 cc hora. Da lo mismo, lo importante es reponer estos 3.900 en las primeras 6 horas. Y en las siguientes 18 horas, entonces 3.900 dividido 18, vamos a pasarlo a 216 centímetros cúbicos hora las siguientes 18 horas. Ahora, no se asusten con estos volúmenes altos de agua. ¿Por qué? Porque el paciente fisiológicamente los está necesitando. Nos llegó con un shock hipovolémico, está hipotenso, está taquicárdico, está con deterioro de su estado general, entonces necesita estos líquidos. Bueno, ahora es diferente en el paciente anciano, que vamos a tener un poquito más cuidado, o en el paciente con enfermedad renal crónica, vamos a irnos a reponer los líquidos no tan agresivamente, sino más hacia el límite inferior, pero igual siempre haciendo este cálculo que es fisiológicamente lo que nuestro paciente va a necesitar. ¿Con qué vamos a reponer esto? Entonces recordemos que esto es IV, porque el paciente no está tolerando vía oral, aparte está con un grado de deshidratación severo. Lo podemos reponer con la solución, los cristaloides que tenga usted a la mano en el servicio de urgencias. Lo ideal es hacerlo con solución salina al 9%. Vamos a ver más adelante los componentes de todos los cristaloides que utilizamos en nuestra práctica clínica. Antes de finalizar el tema de agua, debemos hablar del término ósmosis, osmolalidad y osmolaridad. Si recuerdan, empezando, mencionamos que el agua es el solvente universal y su objetivo es equilibrar la osmolaridad. Esto lo hace por medio de su transporte. Vamos a explicar esto rápidamente. Tenemos nuestra célula, esta es la membrana celular, por lo tanto, este es el medio intracelular y este, nuestro medio extracelular. El agua se transporta siempre del sitio de menor concentración de solutos a mayor concentración de solutos. A ese transporte se le conoce como ósmosis y su objetivo es mantener la osmolaridad. En el organismo, los principales electrolitos desde el punto de vista de su concentración son el potasio y el sodio. El potasio se encuentra en su mayoría a nivel intracelular y el sodio se encuentra en su mayoría a nivel extracelular. Entonces, por ejemplo, en la hiponatremia, ¿qué pasa? Disminuye el sodio a nivel extracelular. ¿Y qué hace el agua para compensar esta disminución? Acuérdense que va de menor concentración de soluto a mayor concentración de soluto. Entra a la célula. De esta forma va a aumentar la concentración de sodio por disminución de la concentración de agua. De hecho, es por esto que, por ejemplo, en la hiponatremia, los síntomas neurológicos que vemos son secundarios a la sobrehidratación de la célula. Tenemos estos dos términos, osmolalidad, que corresponde a la concentración de solutos en 1 kilogramo de agua, y osmolaridad, que es la concentración de solutos en 1 litro de solución. Ambos términos son correctos. Clínicamente, nosotros determinamos la osmolaridad en el plasma por medio de la concentración del sodio, potasio, glucosa y nitrógeno ureico. El cálculo se realiza de la siguiente forma: 2 sodios más potasio más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. Y tenemos la osmolaridad efectiva, que se obtiene al considerar los mismos elementos exceptuando el nitrógeno ureico, ya que éste atraviesa la membrana celular. El cálculo de la osmolaridad efectiva sería 2 sodios más potasio más glucosa sobre 18.
Como dato interesante, el número 18 se obtiene de la conversión de miligramos sobre decilitros a miliosmoles, ya que 180 miligramos sobre decilitros de glucosa corresponden a 1 miliosmol, y 2.8 porque 1 miliosmol de BUN equivale a 28 miligramos sobre decilitros de nitrógeno ureico. Adicionalmente, es importante mencionar que ustedes van a encontrar que en la literatura omiten el potasio. Esto porque, como vimos anteriormente, el potasio tiene su concentración mayormente a nivel intracelular y su valor en el plasma es mínimo, por lo cual nos va a afectar mínimamente nuestra osmolaridad. El valor normal de nuestra osmolaridad es de 275 a 295 aproximadamente. Bueno, y vamos a realizar nuestro ejercicio de osmolaridad. Otra vez llega nuestro paciente Juan Pablo, en este caso tiene 24 años, un antecedente de diabetes mellitus tipo 1 y está en nuestro servicio por una descompensación aguda de la diabetes. Nos dan los siguientes datos: un sodio de 126, un potasio de 3.2, un BUN de 60 y una glicemia de 580. Nos piden que calculemos la osmolaridad. Antes de calcularla vamos a hacer una consideración especial, y es que en los casos de hiperglicemia siempre debemos corregir el sodio. ¿Por qué? Cuando hay hiperglicemia, lo que hace la célula es pasar el agua del medio intracelular al medio extracelular. ¿Qué quiere decir? Que cuando tomemos la muestra del paciente, pues nuestro sodio nos va a estar disminuido porque hay una mayor concentración de agua. Por esto tenemos que corregir el sodio, porque ese no va a ser nuestro sodio real. Existen varias fórmulas para corregir el sodio. Les voy a presentar una de ellas. El sodio corregido es igual al sodio medido más 1.6 por la glicemia sobre 100. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. El sodio corregido es igual a 126, que en este caso es nuestro sodio medido, más 1.6 por 580, que es el valor de nuestra glicemia sobre 100. Sodio corregido es igual a 126 más 1.6 por 5.8, que fue el resultado de 580 dividido 100. Eso nos da 126 más 9.28 y nuestro sodio corregido va a ser de 135.28. Esto es muy importante en los casos de hiponatremia, porque como vamos a ver más adelante, en las hiponatremias hiperosmolares la causa va a ser la hiperglicemia. Realmente no tiene una hiponatremia, sino que debemos hacer este cálculo siempre. Ahora, vamos a calcular la osmolaridad. Dijimos que nuestra osmolaridad es igual a 2 sodios, que en este caso vamos a utilizar nuestro sodio corregido, 135.28, más nuestro potasio, 3.2, más nuestra glicemia, 580 sobre 18, más BUN, 60 sobre 2.8. Vamos a hacer los cálculos. Entonces, 2 sodios, 135 por 20.28 por 2, esto sería 270.56 más 3.2 más 580 dividido 18, 32.22 más 60 sobre 2.8, que nos da 21.42. Entonces, nuestra osmolaridad, vamos a hacer la suma de todo: 270.56 más 3.2 más 32.22 más 21.42, 327.4. Nuestra osmolaridad en este paciente es 327.4. Nos hace deducir que nuestro paciente probablemente tenga un estado hiperosmolar o un estado mixto. ¿Listo? Recuerden que la osmolaridad efectiva se calcula sin contar nuestro BUN, sino sería hasta esta parte de nuestra fórmula. Vamos a calcular entonces la osmolaridad efectiva para nuestro paciente. Sería de
305.98. ¿De dónde sacamos esta osmolaridad efectiva? Todo esto, pero no contamos el boom. Bueno, y vamos a continuar con nuestros componentes de las soluciones para poder seguir a la siguiente parte del tema. Antes de iniciar con las alteraciones de nuestros dos electrolitos más importantes, debemos tener claro su concentración en las soluciones que utilizamos en la práctica clínica. Así, la solución salina normal o al 0.9% tiene 154 milequivalentes de sodio. La solución salina al medio o al 0.45% tiene 77 milequivalentes de sodio. Y la solución salina al 3% tiene 513 milequivalentes de sodio. La dextrosa al 5% tiene 50 gramos por litro de glucosa. La dextrosa al 10% tiene 100 gramos por litro de glucosa. Y la solución Ringer tiene 130 milequivalentes de sodio, además de 4 milequivalentes de potasio, 3 milequivalentes de calcio y 109 milequivalentes de cloro. Ahora vamos a empezar con la hiponatremia, que se define como una disminución de los niveles de sodio en el plasma por debajo de 135. Cuando hay pérdida del soluto o retención de agua, va a existir una disminución de la osmolaridad plasmática. La respuesta primaria a esta disminución de la osmolaridad va a ser la disminución de la liberación de la hormona ADH. Recordemos que la ADH está producida en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Esta disminución de la ADH va a disminuir la reabsorción de agua en los túbulos colectores. Por lo tanto, va a existir una producción de orina diluida y una rápida excreción del exceso de agua. Esto que nos da a entender, siempre que hay una hiponatremia, una verdadera hiponatremia, va a existir una osmolaridad disminuida. La hiponatremia la podemos clasificar en tres. La hiponatremia hipertónica o con osmolaridad aumentada, entre la cual la principal causa va a ser la hiperglicemia. La hiponatremia isotónica o con osmolaridad normal, lo que conocemos como pseudohiponatremia, que la principal causa va a ser la hiperlipidemia o hiperproteinemia grave. Y la hiponatremia hipotónica o hipoosmolar, que es la que conocemos como la verdadera hiponatremia y que va a tener diferentes causas. Entre ellas podemos encontrar la polidipsia psicógena, la insuficiencia renal, los diuréticos, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el hipotiroidismo, el síndrome de cerebro perdedor de sal, entre otros. Esta última, la verdadera hiponatremia o hiponatremia hipoosmolar, la podemos clasificar en tres: la hiponatremia con hipovolemia, con normovolemia o con hipervolemia. Y de acuerdo a esto tenemos diferentes causas. Por ejemplo, en la hiponatremia hipoosmolar con hipovolemia tenemos las pérdidas gastrointestinales y cutáneas. En la hiponatremia hipoosmolar con normovolemia tenemos el síndrome de liberación inadecuada de hormona antidiurética. Y en la hiponatremia hipoosmolar con hipervolemia tenemos la falla cardíaca congestiva o la falla renal aguda. La hiponatremia puede ser asintomática y puede también tener diferentes manifestaciones clínicas. Puede tener síntomas inespecíficos como la anorexia, la astenia, la dinamia, los calambres musculares. Puede tener síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Puede tener síntomas neurológicos como cefalea, agitación, alucinaciones, hiporreflexia, delirium. Y puede tener manifestaciones clínicas muy graves como lo son las convulsiones focales o generalizadas, las semiparesias, coma, paro respiratorio e incluso la muerte. Para el tratamiento de la hiponatremia debemos tener varias consideraciones. En la hiponatremia aguda severa con síntomas neurológicos, el tratamiento puede ser con solución salina al 3% a 1 mililitro por kilogramo hora. En convulsiones activas o signos de herniación cerebral se puede considerar 2 a 3 mililitros por kilogramo hora las primeras horas con medición de los niveles de sodio cada 2 horas.
En 24 horas no se puede sobrepasar más de 10.000 equivalentes y en 48 horas no se puede sobrepasar más de 18.000 equivalentes. ¿Esto por qué? Porque una rápida velocidad de infusión del sodio puede causar mielonisis póntica. Y los pacientes que no tienen signos ni síntomas no requieren tratamiento de urgencia. Ahora, vamos a ver cómo se realiza la reposición del sodio. Para realizar el tratamiento del sodio, entonces, vamos a determinar primero claramente que nuestro sodio esté por debajo de 135. Inmediatamente tenemos esto, decimos tiene una hiponatremia, vamos a descartar que sea una pseudohiponatremia, es decir, que sea por hiperlipidemia o hiperproteinemia, o una hiponatremia hiperosmolar, es decir, que sea por hiperglicemia. Apenas descartemos esto, tenemos que nuestra hiponatremia es una hiponatremia hiposmolar, es decir, verdadera. Acá vamos a seguir el siguiente paso, que es mirar nuestra osmolaridad urinaria. Si nuestra osmolaridad urinaria es mayor de 200, quiere decir que nosotros estamos perdiendo sodio por la orina, hay que suspender los diuréticos. Igual realizar todo el manejo que vamos a ver acá. Si la osmolaridad es menor de 100, quiere decir que toca mirar diferentes causas que sean diferentes a las pérdidas renales y hacer el tratamiento adecuado. Tanto como para la hiponatremia como para la hipernatremia vamos a utilizar la misma fórmula, así que por favor anótenla, grábensela. Esta fórmula va a ser el sodio de la solución menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. ¿Cuál es el sodio de la solución? Dependiendo de la solución que utilicemos. Si utilizamos solución salina al 3%, va a ser de 513.000 equivalentes de sodio al 0.9%. Recordemos que tiene 154.000 equivalentes de sodio. Y la solución al 0.45% tiene 77.000 equivalentes de sodio. Supongamos que en este caso vamos a utilizar una solución al 3%, es decir, tiene 513.000 equivalentes de sodio. Menos el sodio del paciente, vamos a suponer que tenemos 120 de sodio, sobre el agua corporal total, vamos a suponer que es una mujer que pesa 60 kilogramos. Entonces recordemos que el agua corporal total es el peso por el porcentaje de agua, en este caso una mujer 50% menos más 1. Entonces, vamos a hacer las cuentas. 513 menos 120, 393, estos 1000 equivalentes, sobre el agua corporal total, que en este caso sería 60, por el 50%, 30, más 1, sería 31. Esto es igual a 393 dividido 31, 12.7 mil equivalentes sobre litro. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 1000 cc de la solución que estamos utilizando, en este caso escogimos solución al 3%, aumenta 12.7 miliequivalentes. Ahora, recordemos que no podemos aumentar más de 10 miliequivalentes en 24 horas. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que el paciente haga mielonilisis póntica. Entonces, máximo le vamos a pasar 10 miliequivalentes a este paciente. Vamos a hacer una regla de 3 simple. Si en 1000 cc aumentan 12.7 miliequivalentes de sodio, entonces 10.000 equivalentes de sodio, ¿cuántos centímetros me los irá a aumentar? Hacemos nuestra regla de 3, que serían 1000 por 10, 10.000 sobre 12.7. Eso es igual a 0.9
787 cc. Tengan en su mente ese valor. Vamos a borrar esto por acá. ¿Qué quiere decir? Que en 24 horas 787 centímetros cúbicos de solución salina al 3% me aumentan 10.000 equivalentes de sodio. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra orden médica? Vamos a dividir 787 en 24 horas, nos da 33. Entonces, nuestra orden médica, ¿cómo va a ser? Solución salina al 3%. Pasar 33 cc hora. ¿De dónde sacamos esto? Dividimos esto en 24. ¿Listo? Pasar 33 cc hora y tomar control de electrolitos cada 4 horas. Bueno, y vamos a realizar muy rápidamente nuestro ejercicio de hiponatremia. Nos dicen que está María, una paciente de 60 años, pesa 46 kilogramos, antecedente de hipertensión arterial, en manejo con losartán 50 miligramos cada 12 horas. Nos dice que llega por somnolencia y cefalea. Al examen físico los signos vitales están normales y como único hallazgo positivo se encuentra somnolienta. Nos dan los siguientes paraclínicos: sodio de 110, glucosa de 100, BUN de 15 y creatinina de 3.2. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos de esta paciente? Primero, su somnolencia, un síndrome de alteración de la conciencia, probablemente secundario a una hiponatremia, hipoosmolar, euvolémica. Vamos a ver por qué decimos que es hipoosmolar. Vamos a calcular la osmolaridad de nuestra paciente. Entonces, 2 sodios más glucosa más BUN sobre 2.8. Vamos a calcular 2 sodios, 220, más 5.5 más 15 dividido 2.8, 5.35. Eso nos da 220 más 5.5 más 5.35, 230.85. Recordemos que la osmolaridad normal es de 275 a 295. Bueno, síndrome de alteración, una hiponatremia, una falla, una insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial por historia clínica. ¿Listo? Ahora vamos a realizar la reposición de esta hiponatremia. Recordemos nuestra fórmula: sodio de la solución menos el sodio de nuestro paciente sobre el agua corporal total más 1. Vamos a utilizar solución salina al 3%, entonces nuestro sodio de la solución va a ser 513.000 equivalentes menos nuestro sodio del paciente, que es 110.000 equivalentes, sobre el agua corporal total. Nuestra paciente pesa 46 kilogramos, tiene 60 años, entonces por el 40%
más 1. Vamos a realizar el ejercicio. 513 menos 110, 403 miliequivalentes sobre el agua corporal total serían 18.4, acordémonos que esto es litros, más 1. Esto nos da 403 miliequivalentes sobre 19.4 litros, y eso nos da 403 dividido 19.4, 20.7 miliequivalentes litro. Entonces, lo mismo que en el anterior ejercicio, si 1000 centímetros cúbicos de esta solución, es decir, la que escogimos, acuérdense, 3%, nos aumenta 20.7 miliequivalentes de sodio. Entonces, para aumentar 10 miliequivalentes, que es lo máximo que podemos reponer en 24 horas a nuestro paciente, ¿cuántos centímetros cúbicos necesitamos? Hacemos nuestra regla de 3 simple, 1000 por 10, 10.000 sobre 20.7 miliequivalentes. Eso nos da 483 cc de solución salina al 3%. Ahora, ¿cómo vamos a pasar esto? Vamos a borrar por acá. $483 en 24 horas nos da 20 cc hora. Nuestra orden médica, ¿cómo va a ser? Solución salina al 3%, pasar 20 cc hora con control de sodio en 4 horas. Bueno, seguimos con la hipernatremia, que se define como un sodio en el plasma por encima de 145. En los adultos la mortalidad de la hipernatremia crónica alcanza hasta el 42% y la hipernatremia aguda alcanza hasta el 60%, por eso es que es tan importante poder y saber tratar este trastorno hidroelectrolítico. La hipernatremia implica hiperosmolaridad hipertónica y siempre causa deshidratación celular. En general es causada por pérdida de agua neta o por ganancia de sodio. Entre las causas de la hipernatremia, como lo mencionamos anteriormente, existen dos grandes causas, o es por déficit de agua o es por sobrecarga de sodio. Entre las causas que tenemos por déficit de agua se encuentran la disminución de la ingesta por enfermedades psiquiátricas o neurológicas, la pérdida de agua, ya sean pérdidas renales, cutáneas, respiratorias o gastrointestinales, y la entrada de agua a las células, como lo sucede en las convulsiones y la rabdomiólisis. Por otra parte, en la sobrecarga de sodio existen diferentes causas como la diálisis con concentración alta de sodio, la ingesta de agua de mar o la infusión y administración de soluciones con alta carga de sodio. Entre las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en la hipernatremia se encuentran la piel seca, la pérdida del turgor, el signo de pliegue positivo, la mucosa oral seca, la disminución de la tensión de los globos oculares, oliguria, taquicardia, hipotensión, letargia, hiperreflexia, el temblor muscular, las convulsiones e incluso el coma. La hipernatremia la podemos clasificar de acuerdo a la volemia. Así podemos encontrar la hipernatremia hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. En la hipovolémica, euvolémica, el tratamiento se va a enfocar a corregir el déficit de agua. Lo podemos hacer con solución salina normal. En cambio, en la hipernatremia hipervolémica, lo que tenemos que hacer es suspender el sodio.
Por eso podemos utilizar la furosemida, podemos utilizar hemodiálisis, pero lo principal es hacer corrección de sodio con líquidos, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, y para el tratamiento de la hipernatremia, como lo mencionamos anteriormente, vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos en la corrección de la hiponatremia. Sin embargo, para este caso vamos a preferir las soluciones al medio o hipotónicas. Entonces, las más utilizadas, la solución salina al 0.45%, que tiene 77 mil equivalentes de sodio, la dextrosa o el agua libre si la paciente tiene vía oral. Entonces, vamos a realizar nuestro ejercicio y a mirar cómo se corrige una hipernatremia. Está nuestra paciente María de 60 años, en este caso pesa 72 kilogramos, está en un postoperatorio temprano de una colecistectomía abierta y presenta desorientación, cifras tensionales elevadas y edema de miembros inferiores. Usted solicita todos los paraclínicos para estudiar a esta paciente y todo está dentro de los límites normales, exceptuando el sodio, que tiene un sodio de 155. Primero, los diagnósticos. Somnolencia, entonces, delirium hipoactivo. Secundario, probablemente a una hipernatremia. La causa de esta hipernatremia, una paciente en postoperatorio, probablemente es por aumento del aporte de sodio en la fluidoterapia que se le ha dado. Y ahora vamos entonces a hacer la corrección. Nuestra fórmula: el sodio de la solución menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Vamos a utilizar solución salina al 0.45%, serían 77 mil equivalentes menos 155 mil equivalentes sobre el agua corporal total, en este caso el peso de la paciente 72 kilogramos por el 40% más 1. Vamos a resolver esto. 77 menos 155, que nos da, acuérdense, negativo, menos 78, estos 1000 equivalentes, sobre el agua corporal total nos da en este caso 28.8 más 1. Esto nos da 78 sobre 29.8. Recordemos que estos 1000 equivalentes, esto nos da en litros, acá está negativo, y eso nos da 78 dividido 29.8, 2.6 mil, esto está negativo, 1000 equivalentes sobre litro. ¿Qué quiere decir este resultado? Que por cada 1000 cc de solución salina al 0.45% se disminuyen 2.6 mil equivalentes de sodio. Ahora, al igual que en la hiponatremia, en la hipernatremia no se puede disminuir más de 10 mil equivalentes. Entonces, vamos a hacer nuestra regla de 3. Para disminuir 10.000 equivalentes, ¿cuántos centímetros cúbicos de solución vamos a necesitar? Nuestra regla de 3, que serían, acá es 1000 por 10, 10.000 sobre 2.6, eso nos da 3.846 cc. Vamos a borrar por acá para continuar. Entonces, 3.846 centímetros de solución salina al 0.45% en 24 horas me disminuye 10.000 equivalentes de sodio. ¿Cómo lo vamos a pasar? En las 24 horas, entonces 3.846 dividido 24, eso nos da
160 cc hora. Con control de electrolitos cada 4 horas. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con agua libre. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar acá. El agua libre, ¿cuántos mil equivalentes de sodio va a tener? 0. Entonces, acá nos da negativo, menos 155, igual sobre el agua corporal total más 1, eso nos da, eso es igual a menos 155 sobre 29.8 litros, y eso nos da 5.2 miliequivalentes. Acuérdense que esto es negativo porque está disminuyendo litros. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, si 1000 cc de agua libre disminuyen 5.2 miliequivalentes de sodio, para disminuir 10.000 equivalentes, ¿cuántos cc de agua libre vamos a necesitar? Nuestra regla de 3, 1000 por 10, 10.000 sobre 5.2, y eso nos va a dar 1923 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 1923 centímetros cúbicos de agua libre me disminuyen 10.000 equivalentes de sodio. ¿Cómo lo vamos a pasar en 24 horas? 1923 dividido 24, 80 cc hora, con control de sodio cada 4 horas. Vamos ahora con los trastornos del potasio. Vamos a iniciar con la hipocalemia, que se define como un potasio por debajo de 3,5 en la sangre. Existen múltiples causas entre las cuales podemos encontrar leucocitosis extrema, bajo contenido en la dieta, insulina, pérdidas digestivas o cutáneas, diuréticos, la hipertensión maligna, la cetoacidosis diabética, entre otras. Entre las manifestaciones clínicas más importantes que podemos encontrar, a nivel neuromuscular puede producir debilidad, astenia, calambres, parestesias, parálisis respiratoria y rhabdomiolisis. A nivel digestivo puede causar estreñimiento e hilio paralítico, y a nivel cardíaco puede causar cambios electrocardiográficos que vamos a ver a continuación. Los cambios de la hipocalemia en el electrocardiograma varían según la gravedad de la misma. En la hipocalemia leve, por lo general, no se producen cambios. Con un potasio por debajo de 3.000 equivalentes por litro, se produce descenso del segmento ST con aplanamiento de la onda T y aumento de la amplitud de la onda U. En la hipocalemia severa se pronuncian los cambios anteriores. Existe un mayor descenso del ST, la onda T se vuelve negativa y la onda U se vuelve más prominente. Además, puede provocar aparición de extrasístoles auriculares y ventriculares, taquicardias auriculares ectópicas y bloqueos AV. Para el tratamiento de la hipocalemia debemos tener varias consideraciones. Primero, en paro o arritmia que se compruebe que sea secundaria a la hipocalemia, podemos utilizar un bolo de 0.75 miliequivalentes por kilogramo por la vía que esté disponible. Antes de ver cómo podemos reponer el potasio, vamos a aclarar algunas reglas de oro. Por vía periférica no podemos reponer más de 4.000 equivalentes por hora. Por vía central no podemos reponer más de 40.000 equivalentes por hora. En general no se puede reponer más de 20.000 equivalentes litro. Esto hace referencia a la velocidad de infusión. Al día no se puede reponer más de 200 a 250.000 equivalentes. Y se debe realizar el control sanguíneo del potasio cada 4 a 6 horas.
Vamos a ver cómo hacemos la corrección de la hipocalemia. Primero tenemos que tener claro cuál es el déficit de potasio del paciente. ¿Cómo vamos a ver esto? Sabiendo si nuestra hipocalemia es leve, moderada o severa. En la hipocalemia leve, el potasio está entre un valor entre 3 a 3.5 y su déficit es del 5%. En la hipocalemia moderada, el potasio está entre 2.5 y 3 y el déficit es del 10%. Mientras que en la hipocalemia severa, el potasio está por debajo de 2.5 y el déficit es del 15%. Ahora, tenemos que tener otros dos conceptos claros. El potasio corporal total de un cuerpo humano es de 50 miliequivalentes por kilogramo de peso. Y los requerimientos diarios de potasio varían entre 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo. ¿Por qué debemos tener claro esto? Porque lo vamos a utilizar para nuestra reposición. Vamos a ver nuestro ejercicio y a aprender cómo se hace la reposición de potasio. Nos dice que llega a nuestra consulta un paciente de 20 años, masculino, antecedente VIH, con una gastroenteritis severa, y entre todos los paraclínicos que le pedimos tiene un potasio de 2.3. Vamos a suponer que nuestro paciente pesa 50 kilogramos. Entonces, primero vamos a hallar el potasio corporal total, que como vimos corresponde a 50 miliequivalentes por el peso en kilogramos, que sería 50. Es decir, que el potasio corporal total es igual a 2.500 miliequivalentes. Ahora, los requerimientos diarios de potasio, que varían de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo. Entonces, 1 miliequivalente por 50 kilogramos, eso nos da 50 miliequivalentes. Ahora, ¿cómo calculamos nuestro déficit? Sabemos que tiene una hipocalemia severa, es decir, que nuestro déficit es del 15%. Ese 15% es respecto al potasio corporal total. Entonces, nuestro potasio corporal total por el 15%, que sería el déficit. Eso es igual a 2.500 miliequivalentes por el 15%. Vamos a hacer nuestro cálculo. 2.500 por el 15%, eso nos da 375 miliequivalentes. A este déficit de potasio, que es lo que tenemos que reponerle, vamos a sumarle nuestro requerimiento diario, que como ya lo vimos, es de 50 miliequivalentes. Eso nos da un total de 375 más 50, 425 miliequivalentes. Esto es lo que tenemos que reponerle a nuestro paciente. Ahora, vamos a borrar acá. De esos 425 miliequivalentes que tenemos que reponerle al paciente, podemos hacerlo de dos formas. Pasar el 70% en 24 horas o pasar el 100% en 48 horas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. El 70% de 425
serían 297.5. Esto lo vamos a pasar en 24 horas, pero aquí tenemos un problema. Recuerden que una de las reglas de oro para el tratamiento de la hipocalemia es que no podemos sobrepasar los 250 miliequivalentes en 24 horas. ¿Listo? Entonces, sería mejor utilizar esta forma, que sería el 100% en 48 horas. Entonces, sería 425 dividido 48, eso nos da 8.8 miliequivalentes hora. ¿Cómo pasamos este déficit? Recordemos las reglas de oro. Por vía periférica solo podemos pasar 4 miliequivalentes. Podríamos coger dos vías periféricas y pasar 4 miliequivalentes en un brazo y 4 miliequivalentes en el otro por hora. Ahora, si tenemos la disponibilidad de pasar un catéter venoso central y de acuerdo a lo que requiera nuestro paciente, podríamos pasar un catéter venoso central y pasarle directamente los 8.8 miliequivalentes hora. Por último, vamos a revisar la hipercalemia, uno de mis temas favoritos. Esta se define como un potasio por encima de 5.5 a nivel plasmático. Existen múltiples causas, entre las cuales la más importante es la insuficiencia renal aguda. Existen otras causas como fármacos, acidosis, déficit de insulina, entre otros. Entre las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en la hipercalemia, encontramos que a nivel neuromuscular puede causar parestesias, parálisis, confusión; a nivel gastrointestinal puede causar náuseas, vómitos, diarreas, cólicos intestinales; y a nivel cardiovascular puede causar distintas arritmias y distintos cambios electrocardiográficos que vamos a ver a continuación. En la hipercalemia, con los niveles de potasio entre 5.5 y 6.5, podemos ver alteraciones en la repolarización. Esto lo vamos a ver con un aumento en la amplitud de la onda T, la cual se va a volver picuda, estrecha y asimétrica. Con niveles de potasio mayores a 6.5 van a aparecer los trastornos en el sistema de conducción. Entonces va a haber un aplanamiento de la onda P, una prolongación del PR, va a haber un ensanchamiento del QRS, la onda T va a continuar picuda, aunque más ancha; pueden existir bloqueos auriculoventriculares, alteración del nodo sinusal o ritmos de la unión. Con niveles de potasio por encima de 8, la onda P desaparece, el QRS se vuelve más ancho, disminuyendo la amplitud, y puede continuarse con la onda T. Finalmente, los pacientes pueden presentar asistolia o fibrilación ventricular. Para el tratamiento de la hipercalemia tenemos varios pilares. El calcio se utiliza si hay cambios en el electrocardiograma. Esto se evidencia 1A, la dosis es de 500 a 1000 miligramos. Se administra 10 a 20 centímetros cúbicos de gluconato de calcio al 10% en bolo y se repite a necesidad. ¿Qué hace el calcio? El calcio lo que hace es antagonizar los efectos de la hipercalemia en la célula, disminuyendo el potencial de la membrana y la velocidad de propagación del impulso. La solución polarizante, que está constituida por dextrosa e insulina. Esta se prepara 10 unidades de insulina cristalina en 250 centímetros cúbicos de dextrosa al 10% o 500 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%. Esta solución polarizante se debe pasar de 1 a 2 horas. Los beta-2 agonistas tienen una evidencia 1B para el manejo de la hipercalemia. La dosis inhalada es de 10 a 20 miligramos cada 3 a 4 horas. Y si se realiza en micronebulización, se hace de 10 a 20 miligramos de salbutamol más 4 centímetros cúbicos de solución salina. El bicarbonato de sodio está indicado en acidosis metabólica. La dosis es de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo. Esto se diluye en dextrosa al 5% y se administra en 4 horas. Por último, tenemos las resinas de intercambio iónico.
las cuales no tienen evidencias en el servicio de urgencias. Esto tiene una evidencia 2B y la dosis es de 15 a 30 gramos cada 4 a 6 horas vía oral. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal, por haber visto mi video. Si les gustó, denle like. Espero sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas. Todos se los voy a responder y nos vemos en un próximo video.